Bien, una de las derivadas con las que hemos estado trabajando, ¿sale? Es la derivada del logaritmo. Eh, la derivada del logaritmo natural de una función que depende de x, ¿sale? Se ataca por regla de la cadena. Y el resultado, ¿sale? Es ¿qué es? Es la derivada, bueno, en realidad sería por regla de la cadena, exactamente, sería 1 sobre f de x por la derivada de f de x. Eso nos indicaría la regla de la cadena, tomando como el relleno del logaritmo como su argumento, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el resultado. Despejando, ¿sale? Despejando esta expresión, despejando la derivada si f de x es diferente de 0, ¿de acuerdo? Lo que obtenemos es que la derivada con respecto de x, de f de x, es igual a f de x por la derivada del logaritmo natural de f de x. Y esta expresión es útil cuando lo que tenemos que derivar como función es algo que tiene potencias o muchos productos, porque antes de derivar aplicamos las propiedades de los logaritmos. ¿Cuáles son las propiedades de los logaritmos que nos interesan? Nos interesa que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos y que el logaritmo de una potencia es n veces el logaritmo natural de la expresión normal. Combinando esta fórmula de derivada con estas expresiones, podemos derivar cosas que en el papel suenan muy complejas, pero que si las hacemos pasar por un logaritmo se vuelven relativamente sencillas. Veamos ejemplos de esto. ¿De acuerdo? Y para eso, pues vamos a hacer ejercicios de la página 223 y ocupemos algún ejemplo. Por ejemplo, este de acá, el 40. ¿De acuerdo? Entonces, página 223, ejercicio 40. Y tenemos que derivar la expresión y igual a raíz de x, a la x, a la x cuadrada. O sea, sí, qué salvajismo. Por x cuadrada más 1 a la 10. Dios, cuánto terror hay aquí. Ok. Bueno, si nosotros queremos derivar esto de manera directa, pues habría que considerar que esto es un triple producto, que aparte tenemos una raíz, que tenemos e a la x cuadrada, que tenemos esta expresión, entonces nos queda un chorizo bien largo. ¿De acuerdo? O lo que podemos hacer es primero atacar la función, ¿sale? Atacar la expresión logaritmo natural de y, que es exactamente esto de acá. ¿Por qué la vamos a atacar? Por lo siguiente, pues esto sería logaritmo natural de la raíz de x a la x cuadrada más 1 a la 10. ¿Sale? Y por leyes de los exponentes, esto es logaritmo natural de la raíz de x más logaritmo natural de a la x cuadrada más logaritmo natural de x cuadrada más 1 a la 10. Y nuevamente, por propiedades de los logaritmos, esto sería un medio del logaritmo natural de x. ¿Sale? Más x cuadrada logaritmo natural de más 10 logaritmo natural de x cuadrada más 1. O simplemente, aprovechando para simplificar esta parte, el logaritmo natural de y equivale a un medio del logaritmo natural de x más x cuadrada
más 10 logaritmo natural de x cuadrada más 1. ¿De acuerdo? Y esto significa que derivar esta expresión, pues equivale a derivar esta expresión un poquito más larga. ¿De acuerdo? O un poquito larga, pero no tan compleja como derivar esta expresión. ¿De acuerdo? Y el chiste de este tipo de expresiones pues es el siguiente. La derivada de esta primera parte, pues la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Entonces esto sería 1 medio por 1 entre x. ¿De acuerdo? La derivada de x cuadrada sería 2x, que tampoco fue complicado, más 10. Y la derivada de este último pedazo, pues se aplica regla de la cadena, pero sería la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, pero respetando el argumento, que nos quedaría 1 sobre x cuadrada, por la derivada del argumento. Y la derivada de x cuadrada más 1 es 2x. Simplificando la expresión, ¿sale? La derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre 2x más 2x más multiplicando todo lo de arriba sería 20x sobre x cuadrada más 1. ¿De acuerdo? Ya. La derivada del logaritmo ya está. Significa que ya tenemos este pedazo. Luego entonces, si seguimos esta regla, para calcular la derivada de f, es decir, la derivada de y, que sería la derivada de esta expresión que está aquí horrible, que es raíz de x sea la x cuadrada por x cuadrada más 1 a la 10. ¿Sale? Si queremos derivar esto, podemos seguir estos pasos, que es escribe la función, raíz de, bueno, aquí ya lo voy a cambiar de color. Sería raíz de x a la x cuadrada por x cuadrada más 1 a la 10. Ya con eso escribimos esta parte y después lo que sigue es poner el resultado de derivar el logaritmo de la función. Y el resultado de derivar el logaritmo de la función es esto que está aquí, que fue una derivada larga, porque tuvimos que aplicar propiedades de los logaritmos y después derivar esos logaritmos que nos salieron, pero no fue tan compleja. Y ese es el chiste de esta expresión, es decir, bueno, pues voy a derivar algo que va a ser un poco más laborioso, ¿sale? Pero más sencillo, y el resultado va a ser equivalente a derivar directamente esta expresión. Nos evitamos el derivar un producto doble de funciones, derivando un logaritmo y reescribiendo esto. Esto que tenemos aquí es equivalente a haber derivado esto de manera directa. ¿Sale? Nos lo hace mucho más sencillo. No más corto, más sencillo. ¿Sale? Porque en este caso fueron dos pasos. Escribir quién era el logaritmo y después derivar el logaritmo. La ventaja es que las propiedades de los logaritmos no son complejas y derivar los pequeños resultados, ¿vale? Es más sencillo. La idea de esto es que estamos trabajando bajo la idea de un divide y vencerás. ¿Vale? Ese es el objetivo. Podemos derivarlo directamente, sí, si quieren. Cuando gusten, lo pueden derivar con toda calma. El objetivo de derivar o de utilizar derivadas logarítmicas es simplificar el trabajo. ¿Vale? No hacerlo más corto, sino más simple. La otra es que nos permite derivar cosas que no sería sencillo derivar de manera
directa. O que en general, pues a veces no tenemos dentro de nuestras fórmulas básicas fórmulas para resolverlo. Como por ejemplo el 44. Ejercicio 44, y igual a x coseno de x. Por cierto, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas en cómo derivamos el 40? No, profe. Ok. Bueno, vamos a derivar el 44. El 44 es esta expresión, entonces nuevamente iniciamos trabajando con el logaritmo. ¿Sale? Logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de x coseno de x. Ok, esto sería igual al logaritmo, ¿no es cierto? El coseno sale. Sería coseno de x por el logaritmo natural de x. Luego entonces, la derivada del logaritmo natural de y, es decir, la derivada del logaritmo natural de x coseno de x, equivale a derivar el coseno de x, el logaritmo natural de x. Y esto es la primera función, que es coseno, por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera, que es la derivada del coseno. Y esto nos va a dar simplemente coseno de x sobre x, porque la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, por coseno nos haría coseno entre x, y la de aquí nos haría menos seno, entonces sería menos seno de x por el logaritmo natural de x. Entonces la derivada del logaritmo natural de y. Y bajo la regla que estamos trabajando, que es que la derivada de la función que depende de x es f de x por la derivada del logaritmo natural de f de x, o si lo quieren ver en términos de y, el equivalente sería decir la derivada con respecto de y es y por la derivada del logaritmo natural de y. Observen que les dice exactamente lo mismo. Significa que la derivada de x elevado al coseno de x es igual a x coseno de x. Observen que eso es la y que estamos marcando, o la función, ¿de acuerdo? Por la derivada que ya calculamos. Por coseno de x sobre x menos seno de x, logaritmo natural de x. ¿Sale? Y ya. ¡Tarán! Y eso es todo. Más o menos, ¿dudas? Perfecto. Ok, hagamos un último ejemplo para terminar con este tema. A ver. ¿Qué será? Es que estos son muy similares, o son potencias o son productos. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, este está a un medio y con eso se sacan esos problemas. Y pues ya, determina la ecuación de la recta tangente, ahí sí no hay mucho. Pero en esta parte, pues eso era la mayor parte del trabajo. Por ejemplo, el 46, ejercicio 46. Tenemos y igual a la raíz de x a la x, ¿de acuerdo? Que no sé si valga la pena hacerlo. O sea, lo que pasa es que por leyes de los exponentes, esto antes incluso de trabajar en logaritmos, lo pueden ver como x a la 1 medio a la x y una base elevada a un exponente y después a otro los exponentes se multiplican.
Esto equivale a escribir y igual a la x sobre 2. Entonces, el logaritmo natural de y es el logaritmo natural de x a la x sobre 2. Y esto equivale a x sobre 2, logaritmo natural de x. Y, por lo tanto, la derivada del logaritmo natural de y es la derivada de x sobre 2, logaritmo natural de x. Y pues por regla del producto, esto es x sobre 2. La derivada es la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Luego entonces, esto nos va a quedar, simplificando, esto es x sobre 2 por 1 sobre x, más el logaritmo natural de x por 1/2. O lo que nos da es 1/2, tomando en cuenta que con este se cancela, más el logaritmo natural de x sobre 2. Luego entonces, escribiendo esta parte, la derivada en dx del logaritmo natural de y es igual a 1/2 más el logaritmo natural de x sobre 2. Y aplicando la fórmula que nos dice que la derivada con respecto de x de y es y por la derivada del logaritmo natural de y. Como ya tenemos el logaritmo natural de y, o la derivada del logaritmo natural de y, pues lo que queremos es derivar la expresión original. ¿Sale? Que nuestra expresión original aquí está. Entonces es la derivada de y, que es la derivada de la raíz cuadrada de x a la x, es raíz cuadrada de x a la x. A la x se me fue. Por la derivada del logaritmo, que es esto de acá. Entonces sería por 1/2 más el logaritmo natural de x sobre 2, pero esto pues, todo lo tiene que estar multiplicando. Y entonces ahora sí, pues ya terminamos. Ya acabamos. ¡Tarán! ¿De acuerdo? Ok, más o menos hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok, bueno, pues vamos a tenernos hasta aquí.